Un computador sin un computador. Esta actividad se realizó en el año 2017 en Bogotá, dentro de la localidad de Suba, en una institución educativa privada, en donde su base principal era el trabajo personalizado. Los estudiantes a los que se les realizó este tipo de actividad eran estudiantes de grado segundo de primaria. Su contexto social de manera individual estuvo entre el estrato 4 y 5, con familias monoparentales, en su mayoría sin acompañamiento de los padres adecuadamente fuera de la institución, cuidados por otras personas o simplemente en casa durante la jornada continua después de la institución. A nivel académico encontré una situación muy compleja donde no había ningún recurso tecnológico. A nivel educativo tampoco había un recurso en aula adecuado para la enseñanza de ningún tipo de actividad tecnológica. El uso mínimo que había de algún tipo de material era totalmente obsoleto, de 20 a 30 años de haberse publicado algunos libros o cartillas. Y el espacio físico, digamos que no tenía un criterio físico de seguridad para los estudiantes, y al ser precario no había las condiciones para hacer un trabajo práctico con los estudiantes. ¿Qué se esperaba realizar con los estudiantes? A nivel de expectativas y de desempeños, la base principal era que los estudiantes pudieran identificar las partes del computador y sus características, tanto la parte de la importancia como también su uso durante los siguientes años a nivel académico. También se esperaba que los estudiantes lograran identificar a nivel práctico las diferencias de funciones en cada parte del computador, y también se esperaba que los estudiantes realizaran un tipo de evaluación interactiva en la que se pudiera realizar eh, trabajo grupal con los estudiantes entre compañeros. Por el primer lado, pues era usar un computador, mirar sus partes, también revisar la evolución de las diferentes máquinas de escritura básica a través de los años, iniciando desde la Baco en adelante, o antes, si era posible. También la diferenciación entre la información escrita que encontrábamos en los libros, lo que se les explicaba en forma magistral en tablero, con la parte práctica de tenerlo el computador disponible. ¿Qué encontré? Digamos que dos participantes base, los estudiantes y el docente. Obviamente alrededor de un aula dentro de una institución. La base era la lectura de los textos disponibles, obsoletos. A partir de esa lectura, a partir de esa escritura muy sencilla y muy práctica, poco a poco, por ser de grado segundo de primaria, en donde hasta ahora están reconociendo palabras y hasta ahora están escribiendo. Entonces la explicación magistral se basaba más en realizar los dibujos de las partes y identificar las características a la par con los textos que eran obsoletos. Con esos dibujos que ellos realizaban en el cuaderno y con esas tareas que se dejaban en base a esta información, eh, usada tanto en tablero como lo que puedan observar en los textos, entonces se realizaban cuadros de comparación, obviamente a la velocidad del procesamiento de información que tiene un estudiante de grado segundo. Entonces eso llevó algunas semanas mientras seguía el otro procedimiento que correspondía a tratar de encontrar una forma adecuada de realizar la parte práctica. El proceso se describe de la siguiente manera: se le da el título de "con la mínima" por las condiciones precarias con las que se estaba trabajando con estos estudiantes. Primero, una transcripción de información en forma de dictado, en forma de tablero, en forma muy sencilla, palabra por palabra, con dibujos, con ilustraciones,
físicas. Luego venía el dibujo del computador con sus partes totalmente diseccionado en tablero. Los estudiantes realizaban poco a poco los dibujos, como podían hacerlo con los materiales que tenían. Y luego se realizaban preguntas abiertas de información general del computador en hojas blancas, como toda una clase magistral de los años 50. Ese era el trabajo base, digamos, antes de. Uno de los inconvenientes correspondientes a la aplicación de esta actividad o de este proceso corresponde, uno, a no tener una sala de sistemas disponible. La institución no contaba con computadores, no contaba con ninguna sala disponible, aula especializada, ninguna de ellas. También la edad de los estudiantes implicaba que la aplicación y explicación de cualquier tipo de actividad debía ser no solamente práctica, sino que también determinado dentro de sus características. Entonces se debía trabajar de manera 100% personalizada con cada uno de los estudiantes. Si alguien tenía alguna dificultad para escritura, para el dibujo, se tenía que hacer un acompañamiento adicional. No había ningún tipo de material didáctico y por ende no había ningún proceso de acompañamiento de otros docentes que podían usar sus clases también en base a estas actividades. La inexperiencia del docente en este grado, aunque el docente sí había trabajado, digamos, algunas clases en base de básica primaria, no en este tipo de actividades 100% tecnológicas, o sea, o enseñar tecnología o trabajar en base a tecnología. Entonces, eso también generó una dificultad adicional para poder explicar las actividades a este tipo de estudiantes y trabajar en tablero y trabajar con documentos que no estaban actualizados. También encontramos la negación de la administración por la falta de recursos, solicitando que no había ningún otro proceso a realizar y que se debía trabajar con lo que estaba disponible. Sin herramientas TICs a la mano, todo esto genera no solamente un problema y no solamente una serie de dificultades, sino que implicó una reconstrucción en base a lo que había. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces se solicitó acompañamiento de la administración para habilitar una sala especializada o por lo menos un aula que tuviera alguna condición. Eso más un mobiliario de computadores que se pudieran usar. Se solicitó también un acompañamiento de la familia para realizar el proceso también fuera de la institución, con los computadores que tuvieran dentro de sus casas. El acompañamiento tenía que ver específicamente con realizar los procesos que no se podían trabajar totalmente en la institución. También se hizo una reconstrucción de los computadores que fueron desechados años anteriores dentro de esta misma institución y se generó una aula improvisada con unos computadores funcionales, entre comillas, para identificar tanto las partes del computador con sus funciones como también el trabajo cooperativo a nivel de estudiantes, realizando una construcción de las partes a nivel de dibujo, de escritura y también una descripción en el cuaderno en base a lo que trabajaban en clase y lo que trabajaban en casa. Al final, entonces hacía un proceso de comparación en dibujos entre compañeros y se contrarrestaba también la información explicada por el docente, lo encontrado en el libro, lo encontrado en todo lo obsoleto, en todo lo mínimo, en base a lo que había a nivel práctico, lo que podían tocar, lo que podían realizar en procedimiento estabilizado. Eso significa que los estudiantes trabajaban con un computador que funcionaba para aprender, para revisar, para destapar, para encontrar cada una de sus partes y de esa manera trabajar como corresponde. Acá encontramos unas partes muy importantes dentro del proceso, un esquema que permite encontrar que la participación permanente del estudiante en la enseñanza de las actividades que tengan que ver con el computador estuvo acompañado primero por las familias en casa, acompañado por la administración que decidió colaborar en algo a nivel de los computadores reciclados, digamos, una reconstrucción y una adaptación de digamos, de esos computadores, porque ellos ayudaron en el proceso de construirlo, de volverlo a aprender, digamos, y también una identificación de las partes del computador en forma tanto física como también funcional, eso lo realizaron de manera en el momento.
Y al final tenemos una comparación entre la parte práctica, o sea, lo que realizaron con el computador a la hora de construirlo, colocar sus partes, prenderlo, manipularlo, con lo que realizaron en el salón de clase a nivel magistral por parte del docente, en escritura, dibujos y en el comparativo con las consultas, lo realizado en casa, más la parte de los libros obsoletos. Datos importantes. El contexto social es que había acceso y había condiciones para tener herramientas suficientes para trabajar más allá de lo explicado anteriormente. Y había disponibilidad tanto de tiempo como también de las aulas para realizar el procedimiento. A nivel de los textos, la falta de acompañamiento, la falta de trabajo de la parte de la administración para poder tener las condiciones generaron que ninguna clase, ningún tipo de docente fuera de tecnología intentara realizar algún tipo de actividad que tuviera que ver con la sala de sistemas. Y por último, digamos que los estudiantes no tenían un reconocimiento del computador de manera física porque tampoco en casa, aún teniéndolo, se le había hecho ningún tipo de acercamiento respecto a su importancia o algún tipo de parte. Entonces, ni en casa ni a nivel institucional había un proceso de trabajo con ningún tipo de estudiante, ni en primaria ni en bachillerato, respecto a la parte tecnológica. La reflexión inicia de la siguiente manera respecto a la actividad construida versus las dificultades en la enseñanza y en el aprendizaje. Primero encontramos una reconstrucción de las computadoras para un funcionamiento como tal y que los estudiantes pudieran interactuar en tiempo real. Eh, para los estudiantes de segundo de primaria, las actividades visuales son fundamentales y requieren un acompañamiento práctico adecuado con la actividad para lograr llegar a una pequeña parte, un aprendizaje significativo dentro de lo que es la tecnología. La reconstrucción o la construcción de esta actividad permitió a la administración comprender la necesidad de una sala de sistemas adecuada con las mínimas condiciones para el proceso de trabajo con tecnología con todos los estudiantes de la institución primaria y bachillerato. Encontramos también como reflexión la TIC y sus aportes en la actividad. Encontramos tres. La primera, al enseñar las características del computador, el estudiante en corta edad hace necesario el recurso tecnológico en el aula y requiere seguir aprendiendo y absorbiendo información, reconstruyendo conocimiento en base a lo que encuentra. Y luego tenemos el uso del computador obsoleto comparado con los computadores actuales, tabletas y celulares. Eso permite al estudiante entender la importancia de cada una de sus partes y características. ¿Qué pasa si no está una? ¿Qué pasa si no está la otra? También encontramos el uso de la TIC demasiado normalizada. O sea, el computador ya no se requiere explicar nada porque los estudiantes deben conocer todo y eso no es cierto. Y también esta TIC permitió al docente construir una estrategia de enseñanza en base a lo que no había y con lo mínimo que no había poder desarrollar una actividad práctica tanto a nivel de no solamente el computador de manera física, sino también de manera diferente para los estudiantes. Con base en la experiencia explicada, encontré lo siguiente como ajustes adecuados. Con los computadores actualizados hay que realizar unos comparativos internos y externos de funcionamiento. Partes, características con los estudiantes en general para toda la primaria, tanto a nivel de computadores actuales como a nivel de computadores obsoletos. Generar un proyecto actualizado y permanente fuera de clase en donde se le permita a los estudiantes de primaria verificar las partes internas, externas de los computadores que pueden estar obsoletos en forma de juegos tecnológicos, volver a construir, reconstruir y volver a aprender, básicamente con acompañamiento del docente. Conectar a través de actividades con la IA, con la inteligencia artificial, el reconocimiento del computador no como herramienta digital, sino como un complemento a nivel de las asignaturas base y las asignaturas en general de la institución. Y como último, realizar con los estudiantes de grado primaria con ayuda de una plataforma práctica con uso de tabletas, uso de celular, uso de los computadores de la sala de sistemas, la verificación de aprendizajes de forma interactiva de manera permanente en todas las clases. De tal manera que el docente ya no deba hacer quizzes de manera física, sino que pueda hacer los quizzes de manera práctica, de manera permanente, semanal, quincenal, pues con las diferentes inteligencias artificiales o plataformas
en donde los estudiantes puedan interactuar de manera diferente.